Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Parshala Spanish Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmed Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado La década perdida de los 90, de los años 80 y su transformación en los años 90 y el siglo XXI. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema La década perdida de los años 80 y su transformación en los años 90 y el siglo XXI. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. En la década de los 80, América Latina experimentó la peor crisis económica desde la depresión mundial de los años 30. Un enlace común que funcionó con esta crisis fue la deuda externa con la banca privada internacional. La crisis se generó en los años 70 por un proceso sistémico en el que tres partidos, a saber, los países de América Latina, los acreedores privados y los gobiernos y sus instituciones multilaterales, jugaron un papel importante. El problema comenzó cuando los países de América Latina incurrieron deuda a un ritmo y en los niveles que eran difíciles de sostener. En efecto, los países cayeron en la trampa de tomar el camino más fácil de su modelo de ISI, industrialización o sustitución de importaciones, a través de aumentar su capacidad de gasto, consumo o inversión, mediante el uso de los préstamos bancarios externos. Este proceso continuó y cobró impulso entre 1976 y 1981. La inversión de la situación ocurrió en 1982 y cuando la mayoría de los países de América Latina mostró una impotencia en la compensación de su enorme deuda. Esta situación puso el banco a cortar financiamiento abruptamente para América Latina. Esto sumió a la región en una grave crisis que se extendió por toda la región y duró toda una década. El ajuste más abrupto macroeconómico causado por un camino de una superabundancia de financiación externa a una escasez severa llevó a un alto precio económico y social. El crecimiento económico fue seriamente retrasado, que dio lugar a un término década perdida de uso común. Además, el modelo económico en América Latina, basado hacia adentro de sustitución de importaciones y la intervención del Estado, dejó de tener sentido. Eso sucedió porque las estrategias del modelo neoliberal tomaron su lugar. Cuando el crédito externo fue cortado por los acreedores bancarios, los países de América Latina se vieron obligados a frenar sus gastos. Su patrón de gasto cambió, en el que tenían que gastar menos de lo que produjeron, canalizar una cantidad considerable de recursos nacionales en compensación de la deuda extrema.
Con el paso del tiempo, los países de América Latina lograron reorientar sus economías hacia un menor gasto en consumo y la inversión en productos de importación y una producción más intensiva para la exportación. Los aranceles de importación se suscitaron en muchos países, incluso los países como Chile, que había reducido los aranceles sustancialmente, en el que se vieron obligados a revertir las medidas de liberalización del comercio. Las cuotas y las licencias se endurecieron y Brasil siguió adelante con los ambiciosos programas de la sustitución de importaciones que había puesto en marcha después de la primera crisis del petróleo para reducir la dependencia de la energía importada. Como se ha visto, ciertas similitudes se pueden extraer entre la causa de la crisis de 1980 y los de crisis anteriores. El entusiasmo excesivo por parte de los deudores para extender las finanzas y por parte de los países a endurecerse, que terminó en tan sobreextensión del sistema financiero internacional. Pero las similitudes terminaron allí. Este último incidente es radicalmente diferente de las anteriores. No en su causa general, sino más bien en cómo se resolvió. El impacto de la crisis. Los diferentes tamaños de los déficits externos y fiscales de los distintos países y los diferentes grados de fragilidad de sus sistemas financieros de estos países colocaron un papel crucial para determinar el impacto relativo de la crisis deuda de 1980. Esto indica que la dinámica macroeconómica de los países, en lugar de defectos en la estructura de producción creada por el modelo anterior, fueron el factor decisivo. Y por eso surge el problema tanto en las economías más fuertemente regulados, por ejemplo Brasil, y en los más liberalizados, los del Cono del Sur. De hecho, en términos financieros, el problema era más grave en los últimos países, donde se desencadenó algunas de las crisis financieras nacionales más dramáticas de la historia. Por otra parte, el hecho que los países exportadores de América Latina habían enfrentado dificultades similares en la lucha para gestionar el ciclo de financiamiento externo sostenido de los años 1920 y 1930, y que las economías más liberalizadas se enfrentan a una situación similar en la década de 1990. Indica que los ciclos de auge y caída impulsados por la volatilidad del financiamiento externo es un fenómeno general. Este fenómeno no era una característica de tal como industrialización dirigida por el Estado que llevaron. La crisis fue inicialmente muy grave. El Producto Interno Bruto, el PIB de la región, se contrajo
durante 3 años consecutivos. La contracción fue particularmente fuerte en 1983, cuando el impacto total del defecto mexicano se hizo visible. Esto provocó una caída de alrededor de 8% del PIB per cápita de los países de América Latina. También parte de América Latina el PIB mundial, que había estado expandiendo durante más de un siglo, se redujo en 1.5 puntos porcentuales. En 1984 hasta 1987 hubo una recuperación moderada, pero la situación se deterioró en los últimos años de la década. Pocos países fueron capaces de poner sus economías a la senda del crecimiento estable en la segunda mitad de la década de 1980. Los que lo hicieron fueron en general los países con coeficientes de deuda externa moderada o los que recibieron bastantes cantidades fuertes de financiamiento externo oficial, Chile y Costa Rica, por ejemplo. Los costos sociales de la crisis eran enormes. La tasa de pobreza aumentó fuertemente entre 1980 y 1990, de 40.5% a 48.3% de la población. El deterioro de la distribución del ingreso en varios países exacerbó la fuerte desigualdad. Este fenómeno era una gran característica de muchos años de América Latina y revirtió los avances que se habían realizado en este sentido durante la década de 1970 por una serie de países individuales y por la región en total. En la mayoría de los casos, esto fue acompañado por un fuerte descenso de los salarios reales en el sector formal y la expansión del empleo informal. La rápida mejora de los índices de desarrollo humano realizados durante el periodo de industrialización dirigida por el Estado, enormes ajustes en las variables fiscales y monetarias y de tipo de cambio puso más estrés sobre las estructuras económicas ya precarias. La depreciación del tipo de cambio real que era necesario con el fin de apoyar el ajuste del sector externo fue inevitablemente acompañado de un aumento de la inflación. La inflación llegó a proporciones nunca antes vistas en América Latina, incluso teniendo en cuenta las historias de inflación de algunos países. La inflación había acelerado en la década de 1970, como estaba ocurriendo en otras partes del mundo también. 2 países tuvieron una inflación de 3 dígitos en medio de graves crisis políticas, Chile y Argentina. No obstante, la alta inflación era un efecto y no una causa de la crisis de la deuda. La manifestación más extraña de este efecto fue la ronda de la hiperinflación que afectó a 5 países a mediados de la década de 1980 y a principios de 1990: Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Perú. México, Uruguay y Venezuela fueron otros 3 que registraron una inflación de 3 dígitos en algún momento también. Panamá, la única economía dolarizada en este momento, fue el único país en el que la inflación no subió por encima del 20%. Por la región en conjunto,
la mediana y las tasas medias de inflación se disparó. Alcanzó casi 40% y más de 1000% en el año 1990, antes de comenzar a disminuir en los años que siguieron. La supresión de importación que fue efectiva, pero fue una estrategia a corto plazo con altos costos. Como la inflación comenzó a acelerarse y los ingresos reales siguieron cayendo, se hizo evidente que la supresión de importación no podría ser utilizada como una respuesta a largo plazo a una crisis de la deuda que no mostraba signos de disminuir. A mediados de la década de 1980, un cambio de política importante tenía lugar en una serie de repúblicas en favor de la liberalización del comercio y la promoción de las exportaciones con el fin de satisfacer las demandas de servicio de la deuda y el crecimiento renovado. Mientras tanto, la privatización masiva de las empresas del Estado redefinió aún más las relaciones de América Latina con los acreedores externos. Tan solo en México, de las 1155 las empresas dentro del Estado en 1982, solo 269 permanecieron, por lo que en 1991. Argentina ha logrado privatizar casi todas sus empresas públicas, incluso el Zoológico Municipal de Buenos Aires. A finales de los años 80, ya que más préstamos se hicieron solo para cubrir los pagos de intereses actuales, la deuda externa total de América Latina ascendió a 4.175 millones de dólares. Desde 1982 hasta 1989, América Latina transfirió más de 200.000 millones de dólares a los países industrializados, lo que era equivalente a varias veces los Plan Marshall. La producción económica real per cápita disminuyó en 1981, en 1982, 83, 88 y 89. Y mostró un descenso acumulado de casi 10% durante la década. Las transformaciones de la economía de América Latina en los años 90. A principios de la década de 1990, América Latina por fin comenzó a cosechar las recompensas para aceptar las políticas de reforma estrictas, excluyendo Brasil, que propuso sus reformas hasta 1994, la inflación promedio en toda la región se redujo de 130% en 1999 a 14% en 1994. En parte, como respuesta, los inversores internacionales miraron con agrado a América Latina. La entrada de fondos privados del extranjero, principalmente de Europa, Japón y los Estados Unidos, subió desde solo 13.4 billones de dólares en 1990 a la impresionante total de 57.000 millones de dólares en 1994. Y como resultado, el crecimiento promedio de América Latina aumentó de 1.5% en 1995 hasta 1989 al nivel respetable de 30.5% en la década de 1990. Enormes ajustes en las variables fiscales y monetarias y de tipo de cambio
puso más estrés sobre las estructuras económicas ya precarias. La depreciación del tipo del cambio real que era necesario con el fin de apoyar el ajuste del sector externo fue inevitablemente acompañado de un aumento de la inflación. La inflación llegó a proporciones nunca antes vistas en América Latina, incluso teniendo en cuenta las historias de inflación de algunos países. La inflación había acelerado en la década de 1970, como estaba ocurriendo en otras partes del mundo también. Dos países tuvieron una inflación de 3 dígitos en medio de graves crisis políticas, Chile y Argentina. No obstante, la alta inflación era un efecto y no una causa de la crisis de la deuda. La manifestación más extraña de este efecto fue la ronda de la hiperinflación que afectó a 5 países a mediados de la década de 1980 y a principios de 1990. Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Perú. México, Uruguay y Venezuela fueron otros 3 que registraron una inflación de 3 dígitos en algún momento también. Panamá, la única economía dolarizada en este momento, fue el único país en el que la inflación no subió por encima del 20%. Por la región en conjunto, la mediana y las tasas medias de inflación se disparó. Alcanzó casi 40% y más de 1000% en el año 1990, antes de comenzar a disminuir en los años que siguieron. La supresión de importación que fue efectiva, pero fue una estrategia a corto plazo con altos costos. Como la inflación comenzó a acelerarse y los ingresos reales siguieron cayendo, se hizo evidente que la supresión de importación no podría ser utilizada como una respuesta a largo plazo a una crisis de la deuda que no mostraba signos de disminuir. A mediados de la década de 1980, un cambio de política importante tenía lugar en una serie de repúblicas en favor de la liberalización del comercio y la promoción de las exportaciones con el fin de satisfacer las demandas de servicio de la deuda y el crecimiento renovado. Mientras tanto, la privatización masiva de las empresas del Estado redefinió aún más las relaciones de América Latina con los acreedores externos. Tan solo en México, de las 1155 las empresas dentro del Estado en 1982, solo 269 permanecieron, por lo que en 1991. Argentina ha logrado privatizar casi todas sus empresas públicas, incluso el Zoológico Municipal de Buenos Aires. A finales de los años 80, ya que más préstamos se hicieron solo para cubrir los pagos de intereses actuales, la deuda externa total de América Latina ascendió a 4.175 millones de dólares. Desde 1982 hasta 1989, América Latina transfirió más de 200.000 millones de dólares a los países industrializados, lo que era equivalente a varias veces los Plan Marshall. La producción económica real per cápita disminuyó en 1981. En 1982, 83, 88 y 89.
y mostró un descenso acumulado de casi 10% durante la década. Las transformaciones de la economía de América Latina en los años 90. A principios de la década de 1990, América Latina por fin comenzó a cosechar las recompensas para aceptar las políticas de reforma estrictas, excluyendo Brasil, que propuso sus reformas hasta 1994. La inflación promedio en toda la región se redujo de 130% en 1999 a 14% en 1994. En parte, como respuesta, los inversores internacionales miraron con agrado a América Latina. La entrada de fondos privados del extranjero, principalmente de Europa, Japón y los Estados Unidos, subió desde solo 13.4 billones de dólares en 1990 a la impresionante total de 57 mil millones de dólares en 1994. Y como resultado, el crecimiento promedio de América Latina aumentó de 1.5% en 1995 hasta 1989 al nivel respetable de 30.5% en la década de 1990. Economía de América Latina en el siglo XXI. El siglo XXI en América Latina comenzó con mala nota cuando Argentina entró en crisis financiera en el año 2001. Los críticos de la política de liberalización económica argumentaron que los problemas económicos de la Argentina fueron causados por el neoliberalismo que había sido promovido activamente por el gobierno de los Estados Unidos y FMI en el marco del consenso de Washington. Según otros, el principal defecto de la formulación de la política económica durante la década de 1990 fue que las reformas económicas no se prosiguieron con la determinación suficiente. Sin embargo, un informe de 2004 del FMI criticó la conducta del FMI antes del colapso económico de Argentina de 2001, diciendo que el FMI había apoyado tipo de cambio fijo del país por mucho tiempo y era demasiado indulgente con los déficits fiscales. Esta crisis argentina tuvo su impacto en otro país de América Latina, pero no tanto como las décadas de los 80 y 90. Sucedió porque muchos países diversificaron su economía al tener relaciones comerciales con China y otros países asiáticos. Por eso, incluso Brasil continuó mostrando un crecimiento prometedor de una tasa promedio anual de 5 a 6% hasta el año 2010. Del mismo modo, Chile es otro país que ha demostrado constantemente un buen desempeño en el crecimiento de la economía, a diferencia de otros países de América Latina. Sin embargo, este crecimiento ha llegado a costa de la distribución desigual de la riqueza y la desigualdad. Pero en los últimos años de la primera década del siglo XXI, gracias al aumento de la demanda internacional y el incremento de los precios de las materias primas, la mayoría de las economías de América Latina experimentó un crecimiento sin precedentes. Los signos positivos incluyen el actual y creciente superávit de cuenta corriente y el incremento de las reservas internacionales, el crecimiento económico constante, junto con tasas de inflación estables
y la reducción del peso de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto. Pero el crecimiento no es eterno. También el curso de su historia revela pautas evolutivas similares desde la perspectiva modernizadora: industrialización, urbanización, cambio demográfico, desarrollo social, nuevas infraestructuras, educación y sanidad para una mayor parte de la población, así como una disminución de la pobreza. El crecimiento económico moderno de América Latina ha repercutido en el nivel y reducción de la pobreza. Esto supone que las personas disponen de un mayor poder adquisitivo. En conclusión, este fenómeno representa una ventaja que permite dinamizar y potenciar las economías de los países. Este impacto se transmite rápidamente tanto por la vía de los salarios, que mejora permitiendo un mayor acceso a los bienes y servicios. Por fin, América Latina se encuentra en una aceleración y expansión de sus plataformas y sistemas tecnológicos, después de mucho tiempo de ser considerada una región atrasada, aunque muy rica en minerales y recursos naturales. Afortunadamente, también se encuentra en la nueva dinámica que la impulsa a cultivar una cultura de emprendimiento tecnológico sin precedentes históricos. Desde Uruguay hasta México, emprendedores tecnológicos merecen la atención de cada vez más inversionistas norteamericanos, europeos y asiáticos, siendo los emprendimientos diversos de distinta intensidad y nivel.